usted se encuentra ante una adoración, reconociendo a Dios lo que Él es, porque reconoce la doctrina de Dios y sabe que Él es dueño de la alabanza, la adoración, de todas las cosas hermosas. Y está en ese canto hermoso y maravilloso, y su alma, su corazón, su espíritu. Pero lamentablemente estamos vestidos de una naturaleza humana, todavía, caída todavía. Y la naturaleza humana le empieza a usted a decir: ¿de veras te crees que te están escuchando? ¿De veras tú te imaginas que tu adoración llegó hasta el cielo? Y entonces cuando usted empieza a ver eso, aunque Satanás no es omnisciente, pero usted lo empieza a expresar con su boca. Entonces si Satanás anda por ahí cerca, lo escucha y lo ataca por ahí. Pero si usted reacciona rápido y se da cuenta, entonces usted utiliza lo que aprendió de la palabra de Dios, de la doctrina de Dios. Usted lo agarra, lo aplica, y entonces usted le dice al enemigo: tú eras la alabanza, pero eras. Tú estuviste en el lugar santo y ahora estoy yo. Tú eras el sello de la perfección, pero ahora soy yo. El día que a ti te crearon fueron puestos tamboriles, pero ahora yo soy la música y los tamboriles. Yo, ya no tú. ¿Cómo se siente Satanás? Avergonzado. ¿Con qué lo ataca usted? Con la palabra. ¿Ya se dio cuenta de la importancia de conocer la palabra? Amén. Pero si usted empieza en ese momento sintiéndose que tiene el don de la liberación y le da unos cartazos y lo tira por allá, y entonces él se regresa otra vez y viene para acá y te tira otra vez y me subo arriba de ti, tú vas a ver quién soy yo. Hermano, esas son faramayas, es un puro show. Sí. Y entonces dice la viejita: Satanás a veces arriba de mí, yo a veces abajo de él. Sí, lo único que él respeta es la palabra. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia de conocer la palabra? Sí, amén. De hecho, Cristo lo ataca con la palabra. Exacto. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Sí? Entonces aquí encontramos con que la doctrina de Dios es una de las doctrinas más importantes de todo el juego de la teología, donde están unos y están otros, y parten unos y parten otros. La doctrina de Dios es la más importante. No le estoy quitando ni le estoy restando valor a ninguna de las otras. No, todas son buenas y nos ayudan. Pero si usted estudia la doctrina de Dios, entonces usted toma lo sobrenatural que a usted le regaló y entonces lo aplica para su vida. Amén. Yo soy. Usted dice: yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Sí? Y Satanás no lo soporta. No lo soporta. ¿Sí? Usted no le vaya a decir a Satanás: no, Jalisco nunca pierde. Y aquí nomás mis chicharrones truenan. No, usted dígale a él con la palabra y usted verá que se va retrocediendo para atrás hasta que finalmente diga: ya no se pudo. Sí, al rato vengo, le voy a decir, al rato vengo. No te pienses que ya me morí, al rato vengo. Pues, te vuelvo a agarrar con la palabra. ¿Sí?
Entonces, aquí encontramos con que ¿cuál es la más importante de las teologías? La teología de Dios. Entonces, aquí encontramos que cuando nuestra libertad se topa con la soberanía de Dios, nuestra soberanía debe ceder. Aquí vamos a entrar un tanto a la soberanía de Dios. Regresando a la iglesia primitiva. ¿Por qué Dios permitió la persecución? Para que salieran a predicar. Para que salieran a predicar. ¿Y también por qué? Para que no murieran en Jerusalén. Significa que cuando la iglesia primitiva miró aquella persecución donde los perseguían y los sacaban de los lugares donde estaban adorando, donde estaban reuniéndose, y sacaba a Pablo a las mujeres de los cabellos y hacía cosa y media. Significa que cuando ellos encontraron todas esas, ellos podían haber dicho, bueno, dijimos, tú nos dijiste que predicáramos tu palabra, lo estamos haciendo, entonces ¿por qué permites tú que esto nos esté sucediendo? Simple y sencillamente Dios estaba diciendo, es el método que yo estoy usando para que no mueras, porque este lugar será conquistado por la cultura persa. Sí. Y entonces, si tú estás aquí adentro, te vas a morir de hambre junto con ellos porque van a cerrar la ciudad. Pero Dios no se los dijo. ¿Sabe qué hizo Dios? Guardó silencio para saber quién era quién y si eran capaces de soportar y salir corriendo de Jerusalén para ir a predicar el evangelio. Cuando ellos se enteran lo que había pasado en Jerusalén y que se estaban muriendo de hambre adentro de la ciudad, ahí entendieron la soberanía de Dios. Allí la entendieron, porque ellos no murieron, Está comprobado que la iglesia primitiva no murió en las conquistas de Jerusalén. No murieron. Quienes murieron fue Anás, Caifás y todos aquellos que gritaban crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esos se murieron. Pero en la iglesia primitiva no. Soberanía de Dios. Es por eso que cuando Dios nos muestra su soberanía a nosotros como sus hijos, tenemos que ceder ante nuestra libertad. Aleluya. Tenemos que ceder y decirle, Señor, tenemos que repetir lo que repetimos en el altar de nuestra boda. Serte fiel. Serte fiel. En la abundancia, en la pobreza, en todo lo que la vida me da, en todo lo que la vida me quita. Lávale. Yo te serviré. ¿Y qué más fue lo que ustedes dijeron cuando se casaron? ¿Qué más? En la enfermedad. En la enfermedad. En la salud. En la salud. En la escasez. En la escasez. En la abundancia. Así tenemos que decirle al Señor. Entonces te saca del confort para que los propósitos se lleguen. Exactamente, se cumplan en nosotros. Eso es conocer la doctrina de Dios. Aleluya. Sí, entender bien su soberanía. Su soberanía. Dios tiene la autoridad para hacer las cosas como Él quiere. Pero de una cosa estemos seguros, nunca buscará nuestro mal. Nunca. A los ojos de la teología reformada, si Dios no es soberano sobre todo el orden, entonces no es soberano en nada. Dios es soberano y muestra su soberanía. Se puede transformar en una fantasía si no entendemos bien la soberanía de Dios. No piense usted que porque somos hijos de Dios, cumple caprichos. Como decían en México, Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. ¿Sí? Significa que Dios es soberano y cuando la soberanía de nosotros viene sobre nuestra vida, choca con el orgulloso corazón nuestro. Sí. Pero si tenemos un conocimiento que les, vamos a ceder. Tenemos que ceder. Por obediencia. Ceder, sí.
Es como en un matrimonio, hermano. Uno de los dos tiene que ceder cuando las cosas están muy calientes. Uno. Con uno que ceda, se apagan los fuegos. Con uno que ceda, se apagan los fuegos. Pero si ninguno de los dos cede, Arde más. se enciende el bosque y mata a todos los animales. Decimos lo que dijo Adán, la mujer que me diste. La mujer que me diste. ¿Qué le dijo Eva? ¿Y dónde estabas para defenderme? Si la palabra se te dio a ti, pero no a la mujer. No vaya a haber un pleito en esa mesa. Es lo que estoy viendo, mejor me callo ya. Somos más mujeres, ¿eh? Hay poder en la palabra. La teología reformada también hace un gran énfasis en la autosuficiencia de Dios. Esta es otra parte de la teología reformada. Ya estamos estudiando los puntos de lo que es la teología reformada, que Martín Lutero reformó cuando vi que en la iglesia ya se estaba yendo para abajo. Esta, en que Dios es autosuficiente, nos ayuda a nosotros a entender que nosotros no le podemos ayudar a Dios en ninguna manera. Él es autosuficiente. Porque verdad que en muchas ocasiones como que queremos ayudarle a Dios. Yes. Sí. Haga de cuenta como cuando usted va a un médico y el médico le revisa, le ve y luego agarra su... Bueno, aquí no acostumbran eso, pero en México sí. Agarran el recetario. Y entonces el recetario y el doctor empieza a escribir ahí y usted le dice, un momento, doctor, no me recete eso. Porque eso me cae mal. Se le queda el doctor mirando y dice, hay otro producto. Tampoco ese porque está muy caro. Bueno, lo borra el doctor. Le pongo otro. No, tampoco, le tengo miedo a las inyecciones. 3 veces y el doctor lo corre del consultorio. Y le cobra doble consulta para que se le quite. Porque quiere hacerlo. ¿No es eso lo que queremos hacer con Dios muchas veces, hermanos? Ay, ¿No es eso? Sí. ¿Sí? Sí. Decirle a Dios, Señor, perdóname, pero tú actúas como yo digo. Se dice yo ofrendo, Dios diezmo. Porque ponemos nuestras propias justicias, ¿sí? Pero si te entendemos bien este concepto de la teología reformada, de que Dios es autosuficiente, Dios no necesita nuestra ayuda amen. en ninguna área, no. Él es suficiente y nos muestra en su palabra las cosas en las cuales tenemos que trabajar, ¿sí? Y tenemos que tener la suficiente sencillez, la suficiente humildad para poder decirle, Señor, será como tú quieres. Amén. Y no como yo quiero, ¿sí? Entonces, Él es autosuficiente y Él hace todas las cosas por complicadas, pesadas que las veamos. Él lo hace. Él lo hace. Entonces, Dios tiene una autosuficiencia excelente. El poder de Dios nos ayuda a nosotros a entender a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, que Dios es santo. Esta palabra, Dios es santo, usted dice, ya lo he escuchado tantas veces que Dios es santo y que lo que pide es santidad. Esa palabra ya está bien masticada. Pues entonces preguntémonos si verdaderamente vivimos la santidad. Dios es santo. ¿Sí? La teología reformada le atribuye mucha importancia al Antiguo Testamento y lo considera muy relevante para las riquezas del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos habla mucho del carácter de Dios, ¿sí? La teología reformada hace mucho énfasis en la doctrina de Dios, entonces le presta mucha atención al Antiguo Testamento. Por eso no podemos divorciar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque las dos nos enseñan acerca del carácter de Dios.
Pero déjeme decirle que hay una pequeña diferencia. Que en el Antiguo Testamento Dios lo manejaba todo bajo leyes, ¿sí? Y no es que está abolida la ley. Jesús Cristo dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que se cumpliera, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento, acuérdense que el desprendimiento de las cosas de las cuales el ser humano tanto amaba, se basaba en cosas materiales, como lo era traer chivos expiatorios, traer becerros, traer ovejas, traer bueyes, traer canastas de pan mecido, traer ofrendas, traer primicias y todo eso. Porque eran pactos, eran pactos en los cuales tenía que tener un cumplimiento. Pero ya en el Nuevo Testamento se firma un último pacto, que es el pacto de Jesucristo. Ahora, en este momento ya es solamente creer por fe. Amén. Sí, ya en ese pacto creemos por fe, y entonces entendemos que Dios sigue siendo santo, que así como se hacía expiación por un macho cabrío y se llevaba al altar para que fuera matado por el sacerdote, de la misma manera entendemos que llegó alguien que se entregó en propiciación por nuestros pecados, pero que Dios sigue siendo santo, y que de la misma manera como era santo en el Antiguo Testamento, es santo en el Nuevo Testamento, y que nos exige a nosotros una igual santidad. Igual. Significa entonces que tenemos que entender esto del Antiguo Testamento. El estudiante de teología es muy importante que entre a los sacrificios del Antiguo Testamento y entre al sacrificio expiatorio de Jesucristo en el Nuevo Testamento, para que pueda hacer una analogía, una metáfora, una comparación, palabras que ustedes deben de saberlas como estudiante de teología, qué es todo eso, y mirar en el Nuevo Testamento el sacrificio expiatorio de Jesucristo y hacerle una comparación y darnos cuenta de que nosotros, el pueblo de la gracia, en realidad ya no necesitamos ofrecer un sacrificio, pero que sí, la misma santidad exigida en el Antiguo Testamento es la misma santidad exigida en el Nuevo Testamento. Sí, Esto no fue aboleado. debemos de ser sacrificio vivo. Exactamente, sí. Aquí encontramos, hermanos, que solamente cuando nosotros nos encontramos frente a la presencia de Dios, cuando Él viene a nosotros y nos enseña verdaderamente que Él es santo, es como lo podemos entender. Cuando todo está bien y caminamos, parece que la santidad es el último recurso al cual el creyente echa mano. Y es por eso que Dios se nos tiene que presentar a nosotros ahora por la fe. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios llegó a presentarse a los... por ejemplo, un caso fue Isaías capítulo 6. Isaías está tranquilo, él va a visitar el templo, es todo lo que él va a visitar el templo. Quizá un servicio, tiempo de oración, y él va tranquilo, sin ningún problema. No era todavía ni llamado profeta Isaías, era solamente el hijo de Isaías, todo. ¿Cuándo es que Isaías reconoce la santidad de Dios? Cuando vio su propio pecado al reconocer su santidad. Cuando va mirando aquel trono alto y sublime, y que ángeles cubrían el rostro porque no querían ver el que estaba sentado en el trono, porque era tan santo que ellos no se atrevían a mirarlo. ¿Y qué dijo Isaías? Hombre muerto también soy yo. Al menos estos se cubren el rostro con las alas, y yo con qué me lo cubro. Dijo, hombre muerto soy yo. Y entonces es cuando él pide, soy muerto, no veré más la gloria de Jehová.
Y entonces un ángel toma un carbón encendido del altar y le pasa por la boca. Ahora es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En ese momento, cuando él entendió la santidad de sus labios. Tengo una pregunta, una duda, si usted me puede ayudar a sacar. Siempre he tenido esa duda, ¿cómo es que el serafín, porque creo que fue un serafín, si no estoy mal, dice que le perdona los pecados o le quita la culpabilidad? ¿Que no solo Cristo si te quita o ellos, o ese pedazo no me queda muy bien claro a qué se refería? La doctrina de Dios, en este caso estudiando el altar alto y sublime de Dios, era la doctrina de Dios, ¿sí? Estaba en ese momento mirando la santidad de Dios, ¿sí? Entonces, eso era que en el Antiguo Testamento, recuerde que esa visión fue del Antiguo Testamento, ¿sí? En ese momento está tomando un carbón encendido del altar y pasándosela por la boca, porque ese era el método del Antiguo Testamento, ¿sí? A través de los machos cabríos en el día de la expiación, que era cuando se cubrían los pecados de todo el pueblo, que el macho cabrío era muerto, degollado y puesto en el sacrificio. Pero eso era una antesala de lo que sería después a través de Jesucristo, pero él ya no sería con un carbón, ahora sería muerto completamente para poder redimir a toda la humanidad. Sí, diferente. Pero recuerde que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, tanto los sacrificios como todo lo que se hacía, eran bajo ley, pero eran una antesala a lo que pasaría después. Jesucristo, último cordero muerto por los pecados de la humanidad. Sí, ahí está. Entonces ahí es donde Isaías, al mirar ese panorama, se siente inmundo. Y entonces tienen que cuando él entiende la santidad de Dios, porque él la entendió, del momento en que dijo, hombre muerto soy, entendió la santidad de Dios, entonces le pasan el carbón encendido por la boca, y allí, cuando él entiende la santidad de Dios, es que expresa estas palabras. ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué dice él? Heme aquí, envíame a mí, porque ya se sentía capacitado. Entonces, la única ocasión en que entenderemos nuestra condición es cuando entendamos la santidad de Dios. Si no entendemos la santidad de Dios, mucho menos querremos ser nosotros. Ahora, ¿qué significa no conocer la santidad de Dios? ¿Sabe qué significa? Idolatría. Eso significa no entender la santidad de Dios, no entender que la doctrina de Dios es una de las partes más importantes que nosotros podemos aprender. Entonces es la idolatría, y por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice que la idolatría consiste en cambiar la gloria de Dios por una mentira, ¿sí? ¿Qué es idolatría? Nosotros hacemos muchos énfasis y criticamos mucho a nuestros amados hermanos católicos de que son unos idólatras porque adoran a la guadalupana y, o sea, mi pregunta es, nosotros al quitar a Dios, la doctrina de Dios que debe ser el centro de la vida, al quitar a Dios de allí, hacerlo para un lado y entrando bajo nuestras propias ideologías, somos idólatras. Sí, porque dices no necesito, no reconoces de que Él es el que y al ser idólatras, nosotros podemos llegar a pensar, bueno, el ser idólatras es el que yo me fabrico un Dios y lo pongo en la pared y lo adoro. Fíjese que no, estamos cerrados en esa parte. Estamos cerrados. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios que yo puedo estar fabricando con un palo, con un yeso, con lo que sea, lo puedo fabricar. Lo pongo ahí.
Pero no le Ese no pone- me exige nada. ¿Verdad que no? Pero el trabajo. No me pide diezmos, no me pide que venga a la iglesia, no me pide nada. Hasta cierto punto es algo que puedo bajar cuando yo quiera y aventarlo a la basura. ¿Sí o no? Perdón, es como, lo veo así como si hago yo una imagen y la pongo. ¿Con qué intención hice yo esa imagen? Porque también hay cuenta la intención de por qué yo quiero tener algo como, vamos a ponerle de las cosas de Dios, un ángel, algo que sea, no específicamente algo. Aquí viene el problema. Cuando ya tienes tú al monito que es el niño Dios, lo empiezan a besar, le empiezan a hacer ya cosas, entonces, es que me hizo un milagro, yo le dije que quería esto y esto y esto y me lo cumplió. Allí viene donde entra también algo dentro de ti diciendo que la fe la estás poniendo en un mono. Ajá, sí, tiene usted toda la razón. Y puede ser el diablo que la bendición, no Dios. Exacto. Sí. Eso no puede venir. También puedo tal vez aportar esta definición. Es todo aquel cosa o cualquier situación a quien tú le das el poder de manejar tu vida, que dirija tu vida, tu tiempo, tus pensamientos. Sí, mire, déjeme decirle el peligro. Al fabricar una imagen de lo que queramos fabricarla, no importa de qué, hasta la podemos fabricar hasta de oro, ¿sí? Es una imagen que no me está poniendo reglamentos, no me está poniendo leyes, no me está exigiendo nada, ¿verdad que no? Y cuando yo quiera la quito de ahí y la tiro, así de fácil, y me hago otra más de la época de nuestros días, porque esa tenía un gorro que no me gustaba. Sí. Eso, como no me está pidiendo nada, me puedo deshacer cuando yo quiera de ella. Yo le puedo decir una cosa, que eso no es la verdadera idolatría. Esa no es. ¿Sabe cuál es la verdadera idolatría? Cuando yo saco a Dios de mi vida, yo soy Dios. Yo me rijo por lo que yo pienso y por lo que yo creo y por lo que yo quiero. Esa es la verdadera idolatría. That's right, amen. Cuando no haya alguien que Entonces, bajo ese criterio, accountable. en esta era de apostasía, muchos ministerios están en idolatría. Yes. Yeah. En ese cuadro, sí. En esa imagen de lo que son. Yes. Por eso digo, con una intención está una imagen en tu casa o tienes una imagen ya sea hecha por mano, sea por... Yo porque tengo una amiga que me dijo, ese cuadro cuando de repente saca lumbre, y yo, santo, voy y toco el cuadro y empieza a hacer una manera de lumbre, más como cuando es la brasa. Y le digo, ¿qué es esto? Esto no es de Dios. Y me dice ella, sí, porque siempre lo pongo aquí en la puerta para que nos proteja. Entonces digo, bueno, ¿estás creyendo en Dios o estás creyendo en el cuadro? Y ahí es donde yo no puedo yo como ponerme a la persona en una manera de que estás perdiendo la fe a Dios y estás poniendo la fe en alguien más. Entonces voy a otro lugar y tienen un niño Dios descalabrado y que cuando algo va a pasar suelta un aroma y que tiene que... Allí es donde yo digo, ¿qué es entonces? Ese es. Déjeme, le vuelvo a repetir lo mismo. Esas manifestaciones, la ventaja de todos que nos encontramos ante un ambiente de nuestros días con mucha tecnología, ¿sí? Y ellos pueden ponerle a esas imágenes cuantas cosas quieran, como humo, luces, muchas cosas, ¿sí? Pero no dejan de ser cosas inanimadas, porque no tienen vida, no tienen alma, son inanimadas.
Y en cualquier momento eso va para la basura, porque inclusive la gente muy idólatra cambia de ídolos, porque pues ya se le rompió una mano y pues para pegársela mejor me compro otro, ¿sí? Bueno, la verdadera idolatría es cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, los hacemos para un lado. Quitamos a Dios, que sea Él quien me dirija, quien me lleve, quien me guíe, quien me aconseje. Saco a Dios de mi vida. Al quitar a Dios de mi vida, yo soy mi Dios. Yo hago lo que yo quiero. Yo me forjo lo que mis deseos me hablan. Esa es la verdadera idolatría. Wow. No es tanto las imágenes, porque esas imágenes, es más, con decirles, cambian hasta de épocas y se hacen más modernos. Yo recuerdo cuando mi mamá era católica, adoraba mucho a San Martín de Porres. Ya ni los fabrican. Aparte que el pobre estaba tan prieto que estaba horrible. Sí. San Martín Caballero era otro. Era una idolatría, San Martín Caballero. Y ya creo que una vez miré uno en el Tepito de México, miré uno y me recordó mi niñez cuando mi mamá tenía unos a Martín Caballero. Entonces, ahí vemos que hasta cambian de moda y los están haciendo más modernos. Más llamativos, con vestimentas más psicodélicas y más bonitas. Esa no es la verdadera idolatría. La verdadera idolatría es que yo saco a Dios de mi vida porque no me conviene lo que Él me pide, porque su palabra me dice que sea santa porque Él es santo, pero yo no quiero ser santa, yo quiero vivir la vida que a mí me dé mi gana. Entonces, ¿qué hago? Saco a Dios de mi vida. Ahora yo soy mi Dios. Ahora me rijo por lo que yo quiero, por lo que yo pienso. Y nadie me exige nada. Esa es la idolatría. Esa es la idolatría. Sí, ¿verdad que estábamos equivocados en qué era la verdadera idolatría? ¿Cuál era? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que la verdadera idolatría es cualquier distorsión del carácter de Dios. Y esta distorsión envenena la teología auténtica, la envenena, ¿sí? La mayor forma de idolatría es el humanismo, pues este considera al hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es el centro del interés. Es por eso que aquí Adrián decía que entonces muchos ministerios están en la idolatría. ¿Sí? Porque dice, pues este considera al hombre como la medida de todas las cosas. El hombre es el centro del interés, el foco central, el motivo dominante de todas las formas del humanismo. Su influencia es tan fuerte y penetrante que intenta infiltrarse en la teología cristiana en cada aspecto. Y solo a través de una rigurosa devoción y estudio de la doctrina bíblica acerca de Dios podremos evitar probar y tragarnos tan nocivo verbaje. Así tan rápido. Entonces, ¿aquí aparecen los ídolos? ¿Quién aparece aquí? El humanismo. Yo y solo yo, y después yo, y después yo. El humanismo. Esa es la idolatría. Y pensábamos que eran las imágenes, ¿verdad? No, esas cambian de moda. A las del año pasado le pusieron gorra, ahora yo no, porque ya la gorra es vieja ya. Entonces, aquí está, vamos a dar más adelante, basado solo en la palabra de Dios, que es parte de lo que se llama la teología. ¿En qué materia estamos? En la teología reformada.
reformada. Aquí encontramos la teología general y especial. Los reformadores distinguían entre revelación general y especial y dicen que solamente hay una fuente de revelación especial, que es la Biblia. A nadie más se le da ese título. Es la especial, que es la Biblia. Aquí encontramos con que la Biblia, regresamos otra a la Biblia. Fíjese qué importante, que en la teología reformada una y otra vez sale a relucir la infalibilidad de las Escrituras. Significa que ¿cuál es nuestra fuente importante? Las Escrituras. Las Escrituras. Otra vez la teología reformada se vuelve a ir otra vez al mismo punto y dice que la infalibilidad se refiere a que es imposible que contenga fallas o errores. Aún aquellas nociones donde sentimos que puede haber fallas y errores. Entonces, porque Dios es infalible, las Escrituras son infalibles. Al decir que la Biblia es infalible, es que no tiene errores. La Biblia no tiene errores, ¿sí? Entonces tenemos que entenderla, que es la única que no se contradice unos autores de otros. Todos están en un acuerdo. Jesús mismo citó personajes del Antiguo Testamento. Pablo cita personajes del Antiguo Testamento. El libro de Hebreos, capítulo 11, es uno de los capítulos que cita muchos personajes del Antiguo Testamento. Se cree que Pablo fue el autor de Hebreos, aunque no lo reconocen 100%, pero por su contenido se le puede adjudicar a él. Él menciona la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Significa que entonces encontramos aquí que ninguno de ellos se dan en comentarios como los de ahora, que un autor le tira al otro y el otro le tira al otro. No, en la Biblia no encontramos ese problema, no. Más bien es los que estudian la Biblia. Más bien ahí encontramos esa situación. Aquí encontramos los acontecimientos, uno a otro lo habla. Quisiera llegar a una parte muy importante, que es el tema de la justificación, solo por fe. Esta doctrina es la cabeza y la piedra angular que engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Sin ella la iglesia no puede sobrevivir ni tan siquiera por una hora. Aquí encontramos esta parte importante que les quería yo comentar acerca de la justificación. Solamente Dios nos puede justificar. Ningún método nos puede justificar, solo Dios, ¿sí? Ahora, ¿Él utiliza algún método para justificarnos? Sí, la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue un varón que no tenía mancha. Entonces, solamente a través de la justificación. Encontramos unas partes de que habla de la imputación. Sí, aquí la encontré. La imputación es una parte muy importante que todo creyente debiéramos de saber. La manera como esta palabra ha tenido en nosotros un grande impacto y que lamentablemente esta palabra imputación para mucho creyente es muy ajena. Es muy ajena. Como que no, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? ¿Se fija usted en eso, hermana? Que no se habla al pueblo de Dios sobre la imputación. Porque solamente fue a través de ese acto que nosotros fuimos declarados justos. En nosotros no había justicia. ¿Qué dijo Pablo? No hay justo ni aun uno. En nosotros no había justicia.
Nosotros cuando nacimos o caímos al vientre de nuestra madre, nosotros no éramos declarados justos. No traíamos justicia dentro de nosotros. Fue Él quien nos declaró justos. Nos declaró justos a través de ese acto tan maravilloso como es la imputación. Bueno, vamos a ver 3 fases de la imputación que nos hace declarados justos. Solamente las 3 fases. Primera fase. Adán y Eva en el jardín del Edén tienen el problema que no solamente es de ellos, sino que eso es transmitido a toda la raza humana. Eso se llama primera fase de imputación. Significa que en ese momento que ellos tienen esa falla, nos están imputando pecado a la raza humana. Esa es una primera fase. Significa que su desobediencia no la pasa a nosotros. En ese momento en que ellos están en esa caída, todo lo que ellos, toda la metamorfosis que ellos sufrieron en el jardín del Edén, nos es pasada a nosotros. En ese momento, ellos empiezan a envejecer. En ese momento. Empiezan a contar sus días y se les empieza a reducir sus años de vida. Igual que a nosotros, al momento de nacer del vientre de nuestra madre, si han pasado 5 minutos después de nuestro nacimiento, somos 5 minutos viejos. Viejos, ¿sí? Porque ese fenómeno fue traído desde el jardín del Edén, ¿sí? El problema de las enfermedades. A partir de ese momento, Adán y Eva ya no tienen ese suelo saludable y esa hierba libre de microbios. Ya no está. Ahora ellos van a enfrentar, y mismo Jesús se lo dijo, ahora espinos y cardos de producir a la tierra. ¿Sí? Significa que ahora en ese momento es lo mismo que le pasa al ser humano. ¿Verdad que siempre hemos escuchado esto, que la tierra está contaminada? ¿Sí? Porque nos viene desde el jardín del Edén. ¿Sí? En ese momento el organismo de ellos ya era un organismo que estaba perceptible a la gripa, al COVID, a todas las enfermedades. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos nos dieron la primera fase de la imputación. Como quien dice, esto es lo que hicimos a través de la desobediencia, pero ahora esto se transmite a toda la raza humana, a todos. Se llama primera fase de la imputación. Nos trasladaron. Es por eso que cuando nos encontremos en el cielo a Adán y a Eva, no le hable. Usted dígale por tu culpa. Por tu culpa. Porque fue la primera fase de la imputación. Segunda fase de la imputación. Entonces nosotros, Dios en su infinita amor, porque fue un amor tan grande, dice su palabra, que nos entregó su Hijo, su unigénito Hijo, para que viniera a morir por los pecados. Ahora, Él en la cruz del Calvario, nosotros le pasamos lo que nos dieron a Jesucristo. Segunda fase de la imputación. Porque dice su palabra que en la cruz del Calvario fueron clavados nuestros dolores
y sanadas todas nuestras enfermedades. Ajá. ¿De dónde traíamos dolores y enfermedades? Del jardín. Del jardín. Ahora, como quien dice, si lo miráramos de manera ya personal, podía decirle a Jesús, Jesús, aquí está todo lo que me dio Adán y Eva, te lo regreso. Te lo de regreso otra vez. Y entonces él dice, esa fue mi misión. Yo a eso venía, para quitarte lo que te heredaron. A eso vine. Lea usted el libro de Isaías, hermano, qué libro tan hermoso Isaías, cuando dice, yo vine a dar libertad a los cautivos, a sacar a los presos de la cárcel, a sanar a los heridos. Yo vine, yo traigo una misión. Y cuando le dijeron los discípulos, maestro, no bajes a Jerusalén porque te van a apresar y te van a matar. Es que yo a eso vine, yo a eso vine. ¿Sí? Aquí encontramos entonces que nosotros agarramos todo lo heredado y se lo mandamos a Jesús de regreso. Esa es la segunda fase de la imputación. ¿Sí? Ahora, fíjese bien lo maravilloso de todo. Y no sé si hasta aquí terminamos o... Lo maravilloso de todo. Lo bello, lo grande y lo poderoso. Que entonces, cuando Él resucita en su resurrección, porque no fue en su muerte, fue en su resurrección, cuando Él resucita, entonces dice, yo tomé lo que legalmente te pertenecía, pero yo lo tomé y se quedó clavado en esa cruz donde yo derramé mi sangre por ti. Ahora yo te quiero regresar la imputación, pero no como me la diste, porque la que me diste no servía. Ahora, a través de la resurrección, yo te quiero entregar la tercera fase de la imputación. Pero ahora no te la voy a devolver como me la trajiste. Ahora te la voy a dar a través de lo que yo soy para identificarme contigo. Contigo. Significa que ahora, a partir de este momento, tú has reconocido mi sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces yo te tomo a ti, que es la tercera fase de la imputación. Ahora yo te tomo a ti y te crucifico conmigo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Él nos toma y estamos juntamente con Él, relacionándonos en su muerte, pero en su resurrección. Y entonces Él nos regala de su naturaleza a nosotros. Sí, mi hermano. Una pregunta. Si Dios no recibe sacrificio humano, ¿cómo fue el sacrificio de Jesús? Si Dios no recibe sacrificio humano. Sí. Pero es lo que Dios no recibe de sacrificio humano es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el ofrecer sacrificio a los dioses, a los imágenes, como lo fue el tiempo de sacerdote, rey pagano que sacrificaba a los niños a Balaam. Ajá. Sacrificio humano es sacrificado a los dioses, pero Jesús subió en un sacrificio al Padre como un olor fragante. Sí, porque es que un israelita va y él me decía eso, que dice que Dios no recibía sacrificio humano, que como es que nosotros creíamos en Jesús. Porque hay unos que no creen en Jesús. Sí. Ajá.
No, pero él subió como un sacrificio fragante. Precisamente por eso, los 3 regalos de Jesús en su nacimiento eran oro, incienso y mirra. Oro, realeza. Incienso, él iba a subir como un olor fragante ante el Padre. Y la mirra, un dolor amargo, que era en la cruz del Calvario. ¿Sí? Ahora tenemos a la fe salvadora. Y ahí ustedes van a seguir leyendo todo el material. No me preocupa mucho a mí cuando no alcanzo con la clase por tantas horas, ustedes van a leerlo. La remisión de pecados precisamente es esto, mandar los pecados lejos. ¿Sí? Entonces, ahí van a seguir ustedes leyendo lo que se llama el Evangelio de Cristo. Mire, ustedes vean ustedes en Gálatas 1 del 6 al 10 y con esto pues yo creo que finalizo. En la página 47, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cuántas veces lo dice? 2. Que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Significa que tenemos que tener cuidado de tener una teología pura, reformada. ¿Sí? Pero ¿cuál es la primera? La teología de Dios, que es la más importante. ¿Sí? Así damos como finalizada en este momento la clase. Ustedes sigan leyendo su material y se van a encontrar con muchas cosas bonitas en cuanto a la teología reformada. Dios les bendiga, que todo esté muy bien.